Hola a todos. Qué gusto tenerlos de vuelta en nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro resonará con muchos de ustedes. Vamos a hablar sobre el amor, pero no de cualquier amor, sino de ese amor que va más allá de lo que nuestros ojos pueden ver, un amor que trasciende lo tangible. El título de nuestro vídeo de hoy es Halil Ibrahim confiesa nuestro amor trasciende lo visible, y vamos a explorar las profundidades de esta idea, desgranando qué significa realmente amar a alguien en un nivel que va más allá de la apariencia física, de las posesiones o de las circunstancias externas. Quiero invitarlos a quedarse conmigo hasta el final, porque creo que esta conversación nos puede aportar una perspectiva muy enriquecedora sobre nuestras relaciones. Y si aún no lo han hecho, los animo encarecidamente a que pulsen ese botón de suscripción para no perderse ninguna de nuestras futuras charlas y reflexiones. Así nos ayudan un montón a seguir creando contenido. Ahora, ¿qué significa realmente que nuestro amor trasciende lo visible? Pensemos en las relaciones a nuestro alrededor. A menudo nos dejamos llevar por la primera impresión, por la atracción superficial, por lo que la sociedad considera ideal. Pero, ¿qué sucede cuando esa capa exterior empieza a desgastarse? ¿Qué pasa cuando las circunstancias cambian, cuando aparecen imperfecciones, cuando la rutina pone a prueba la solidez de lo que construimos? Es ahí donde descubrimos la verdadera naturaleza de un amor profundo y genuino. Halil Ibrahim, a través de su confesión, nos señala que nuestro amor es algo más grande, una conexión que va a la raíz, a la esencia de la persona. No se trata de admirar la fachada, sino de amar lo que hay dentro, la bondad, la fortaleza, la vulnerabilidad, los sueños, los miedos, todo ese universo interior que hace a una persona única. Es fácil enamorarse de alguien guapo, exitoso o carismático. Eso es lo visible, lo que la mayoría podemos percibir a primera vista. Pero el amor que trasciende lo visible es el que se cultiva en la intimidad, en los momentos de dificultad, en la aceptación incondicional. Es ver las cicatrices del otro y amarlas, es entender sus luchas y estar ahí, es celebrar sus triunfos como si fueran propios y consolar sus fracasos como si fueran nuestros. Es un compromiso que se renueva cada día, no por obligación, sino por convicción. Es un pacto silencioso de apoyo mutuo, de crecimiento compartido. Muchas veces, la sociedad nos bombardea con imágenes de perfección, de parejas que parecen sacadas de una película de Hollywood. Nos venden la idea de un amor sin fisuras, sin problemas, sin altibajos. Y cuando nuestra propia realidad no se ajusta a ese ideal, empezamos a cuestionarnos. Nos preguntamos si lo que sentimos es suficiente, si nuestro amor es real. Pero la verdad es que las relaciones auténticas están llenas de matices, de imperfecciones, de desafíos. Y es en la forma en que navegamos esos desafíos, en cómo nos apoyamos mutuamente a través de ellos, donde reside la verdadera fuerza de nuestro vínculo. El amor que trasciende lo visible no ignora los problemas, sino que los enfrenta con valentía y unidad. Pensemos en los pilares de un amor duradero. No son solo los momentos divertidos y las grandes gestas. Son la paciencia, la empatía, la confianza, la comunicación honesta y sobre todo, el respeto mutuo. Cuando amamos a alguien en su totalidad, aceptamos sus virtudes y sus defectos. No intentamos cambiarlos para que encajen en nuestro molde, sino que celebramos su individualidad y los animamos a ser la mejor versión de sí mismos. Es un proceso de descubrimiento constante, de aprender sobre el otro cada día, de sorprenderse y de enamorarse una y otra vez de esa persona que va revelando nuevas capas de su ser. Halil Ibrahim nos invita a mirar más allá de la superficie. Nos recuerda que la verdadera belleza de una persona no está en su físico, sino en la bondad de su corazón, en la inteligencia de su mente, en la fortaleza de su espíritu. Y cuando encontramos a alguien que nos conecta a ese nivel profundo, hemos descubierto un tesoro. Este tipo de amor no se basa en lo que el otro tiene o lo que el otro nos puede dar materialmente. Se basa en lo que somos juntos, en la conexión invisible que nos une, en la energía que compartimos, en esa sensación de hogar que encontramos en la presencia del otro. La tecnología, por ejemplo, ha cambiado la forma en que nos relacionamos. Hoy en día, es posible conocer a alguien virtualmente, entablar una conexión a través de mensajes y fotos. Y aunque eso puede ser un buen punto de partida, es fundamental recordar que lo que vemos en una pantalla es solo una pequeña fracción de la persona. El verdadero amor se construye en la interacción cara a cara, en los abrazos, en las miradas, en la forma en que reaccionamos ante las adversidades juntos.
Es en esos momentos de vulnerabilidad compartida donde se forjan los lazos más fuertes. Cuando decimos que nuestro amor trasciende lo visible, estamos hablando de una conexión espiritual, emocional e intelectual. Es la capacidad de entender las palabras no dichas, de sentir la alegría o el dolor del otro como propio, de compartir un lenguaje común que solo ustedes dos comprenden. Es esa sensación de que sin importar lo que suceda, esa persona estará ahí para ustedes, y ustedes estarán ahí para ella. Es una seguridad, una paz que va más allá de cualquier circunstancia externa. Para cultivar este tipo de amor, es necesario invertir tiempo y esfuerzo. Requiere dedicación, comprensión y, sobre todo, una voluntad de crecer juntos. Implica estar dispuestos a tener conversaciones difíciles, a perdonar, a pedir perdón, a mostrar nuestra propia vulnerabilidad sin miedo a ser juzgados. Es un viaje, no un destino. Y en ese viaje cada obstáculo se convierte en una oportunidad para fortalecer el vínculo, para descubrir nuevas facetas de nuestro amor y de nosotros mismos. Alil Ibrahim, con su confesión, nos está regalando una invitación a reevaluar nuestras prioridades en las relaciones. Nos anima a buscar la profundidad por encima de la superficialidad, la conexión auténtica por encima de la aprobación externa. Nos recuerda que el amor verdadero es un regalo que se nutre día a día, que se fortalece con la confianza y se profundiza con la aceptación. Es un amor que no se rinde ante las dificultades, sino que las abraza como parte del camino. Pensemos en el impacto que tiene este tipo de amor en nuestras vidas. Cuando experimentamos un amor que trasciende lo visible, nos sentimos más seguros, más inspirados, más felices. Nos da la fuerza para enfrentar cualquier cosa, sabiendo que no estamos solos. Nos ayuda a crecer como personas, a descubrir nuestro potencial y a convertirnos en seres humanos más completos y compasivos. Es importante también reconocer que no todas las relaciones están destinadas a durar para siempre, y eso está bien. Pero incluso en las relaciones que terminan, podemos aprender valiosas lecciones sobre el amor, sobre nosotros mismos y sobre lo que buscamos en una pareja. Y si hemos experimentado un amor que trasciende lo visible, esas lecciones serán aún más profundas y enriquecedoras. En resumen, lo que Alil Ibrahim nos transmite con esta poderosa frase es que el amor verdadero va mucho más allá de lo que podemos ver con nuestros ojos. Se trata de una conexión profunda que reside en el corazón, en el alma, en la comprensión mutua y en la aceptación incondicional. Es ese amor que nos hace sentir completos, que nos impulsa a ser mejores y que nos brinda una sensación de paz y seguridad inigualable. Es un amor que se construye con paciencia, empatía, confianza y una voluntad constante de crecer juntos, abrazando tanto las luces como las sombras del otro. Y con esto, llegamos al final de nuestra conversación de hoy. Espero de corazón que este vídeo les haya aportado una nueva perspectiva sobre el amor y las relaciones. Que los haya inspirado a buscar esa conexión profunda que trasciende lo visible. Les agradezco enormemente por haber estado aquí conmigo, por dedicarme su tiempo y su atención. Ha sido un placer compartir estas ideas con ustedes. Ahora, me encantaría saber qué piensan. ¿Han experimentado alguna vez un amor que trascienda lo visible? ¿Qué significa para ustedes esta frase? Por favor, no duden en dejar sus comentarios, sus experiencias y sus reflexiones en la sección de comentarios de abajo. Su participación es fundamental para que sigamos creciendo y creando un espacio de diálogo abierto y enriquecedor. Y si les ha gustado este vídeo, si creen que puede ser útil para alguien más, por favor, denle un gran me gusta, compártanlo en sus redes sociales y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Nos vemos en la próxima. Un abrazo grande.